Hola chicos, buenos días. El día de hoy vamos a desarrollar un tema de lenguaje. Vamos a hablar acerca del verbo, la clasificación sintáctica y semántica del verbo. Y esta clase está dirigida a los estudiantes de cuarto y quinto año de secundaria y a los estudiantes de la Academia Predecana San Marcos. El día de hoy definiremos o vamos a ver dos tipos de verbos, el verbo copulativo y el verbo no copulativo, o también conocido como el verbo predicativo. El verbo copulativo es un tipo de verbo que va a servir como enlace, como nexo, entre un sujeto y un predicado nominal. Este predicado nominal, que va a ser el complemento atributo o el complemento atributivo, que va a dar pues el significado o va a aportar el significado a esta oración o va a completar el significado al verbo. Estos verbos copulativos son ser, estar, parecer, yacer y entre otros. Estos verbos generalmente no aportan, digamos, una acción, sino aportan un estado. Y muchas veces carecen de un significado propio, el cual pues se puede reconocer fácilmente si podemos omitirlo de la oración o si lo omitimos de la oración. Veamos un caso. Dice, mi hermano es insoportable. Aquí vemos el verbo es. Mi hermano es insoportable, del verbo ser, ¿no? Entonces, hemos dicho que estos verbos carecen de un significado completo. Por tanto, si lo omitimos, va a tener la misma intención comunicativa. Vamos a decir, mi hermano insoportable va a ser igual, o la intención comunicativa va a ser igual que decir, mi hermano es insoportable. Otro ejemplo, nuestra sobrina está enferma, va a ser igual que decir, mi sobrina enferma. Entonces, no hay una variación o no hay, digamos, una modificación, una alteración en el significado al momento de omitirlo. Pero no siempre va a pasar esto, sino también vamos a reconocer al verbo copulativo por el mismo hecho que hemos dicho de que estos verbos no van a expresar una acción, sino van a expresar un estado. Por ejemplo, ser, estar, parecer, yacer. Dice, te pareces a mi primo, te pareces. Nadie realiza tal acción de parecerse, sino es un estado, ¿no? Que ya, digamos, se parece. Entonces, te pareces a mi primo. Por otro lado, dice, tu taza está rota. Aquí vemos nuevamente el verbo estar. Entonces, vamos a omitirlo y también podemos encontrar o podemos notar la misma intención comunicativa. Tu taza rota con tu taza está rota. Entonces, esos son los verbos copulativos. Por otro lado, el verbo no copulativo es pues lo contrario al verbo copulativo. Este verbo sí va a expresar una acción, va a expresar, digamos, un sentimiento y sobre todo aporta un significado muy importante. Por ejemplo, vamos a decir, Roberto trabaja. Roberto trabaja. Yo no puedo omitir este verbo, ya que este verbo está aportando un mensaje o un significado muy importante dentro de la oración. Digo, ellos estudian en la universidad. Ellos estudian en la universidad. Yo, al omitir este verbo, no voy a tener la misma intención comunicativa. Ellos en la universidad no tendría lógica mi oración. Por tanto, este verbo va a expresar una acción y esa acción va, digamos, va a tener un mensaje muy importante o este verbo va a aportar un mensaje muy importante dentro de la oración. Y pues generalmente, como hemos dicho, son acciones, sentimientos y entre otros. Por otro lado, vamos a ver los verbos predicativos, o sea, los verbos no copulativos, que se van a representar o van a ver diferentes tipos de verbos, ¿no? Vamos a encontrar el verbo transitivo, los verbos intransitivos, los verbos reflexivos, cuasirreflejos y recíprocos. ¿Qué son los verbos transitivos? Los verbos transitivos van a ser aquellos verbos que su significado pues van a exigir la presencia de un objeto directo. ¿Y cómo puedo reconocer al objeto directo? Pues le voy a hacer la pregunta al verbo, una pregunta, y aquel que responda a esa, o la respuesta a esa pregunta es el objeto directo. En otras palabras, es aquel
que va a recibir dicha acción. Por ejemplo, dice, Enrique compró 2 entradas para el clásico. Enrique compró 2 entradas para el clásico. El verbo compró, que me está indicando en dicha oración, le haré pues la pregunta, ¿qué compró 2 entradas? Hay una respuesta a esta pregunta. Por ende, esta respuesta vendría a ser el objeto directo. Dice, Luz le dio un beso a su madre. ¿Qué le dio? Un beso. Entonces, aquí tenemos una respuesta a la pregunta, el cual vendría a ser un objeto directo. Cuando encontramos este tipo de oraciones con la presencia de un objeto directo, estamos frente a un verbo transitivo. Por otro lado, el verbo intransitivo es aquel que no va a llevar o no necesita en sí la presencia de un objeto directo. Veamos el caso. Dice, Juan pasea en el instituto. Aplicaré la misma pregunta para darme cuenta si es o no un verbo intransitivo. Entonces diré, ¿qué pasea en el instituto? No es una respuesta adecuada a la pregunta. Entonces, ahí me doy cuenta de que no es un verbo transitivo, sino es un verbo intransitivo. Dice, nosotros caminamos por el parque. ¿Qué caminamos? Por el parque. Igual, no es una respuesta lógica a la pregunta que estamos haciendo. Por tanto, no encontramos la presencia de un objeto directo y el cual pues nos indica que es un verbo intransitivo. Ahora veamos los verbos reflexivos. ¿Qué son los verbos reflexivos? Los verbos reflexivos son aquellos verbos que van a indicar una acción que realiza un sujeto, pero esa acción va a recaer sobre sí mismo. Veamos un ejemplo. Dice, él se cuidaba de todos los males. Él se cuidaba de todos los males. Ahí, en esa oración, pues expresa que el sujeto se cuida. ¿Para quién se cuida? Para sí mismo. Entonces, en este caso, es un verbo reflexivo cuando la acción que realiza el sujeto va a recaer sobre sí mismo. Dice, Camila se plancha el cabello. ¿Para quién se plancha? Pues es para sí misma, ¿no? Dice, se lastimó el dedo. Al lastimarse el dedo, esa acción de lastimarse, ¿sobre quién ha recaído? Sobre el mismo sujeto. Entonces, los verbos reflexivos indican una acción que va a recaer o se va a ejecutar sobre uno mismo. Por otro lado, los cuasirreflejos pues van a ser verbos impersonales o también verbos que van a, digamos, a ser lo opuesto al reflexivo, ¿no? Si el reflexivo era una acción que recaía sobre sí misma, los cuasirreflejos no van a recaer sobre sí mismos, sino sobre otra persona o una acción simplemente realizada. O también, como hemos dicho, una acción o un verbo impersonal que va a indicar pues fenómenos y etcétera, ¿no? Ahí encontramos, por ejemplo, Raúl se fue, se fue. Entonces es una acción simplemente realizada, más no, digamos, recae sobre él. Por tanto, es, digamos, un verbo cuasi reflejo. Por otro lado, encontramos se arregla en cocina. Recuerdan estos verbos impersonales que no tenían, digamos, un sujeto o no podían tener o no podían ser realizadas por un sujeto o por una persona gramatical, pues aquí encontramos se arreglan cocinas. Entonces, en este caso también vendría a ser un verbo cuasi reflejo. Y por último encontramos los verbos recíprocos. ¿Qué son los verbos recíprocos? Los verbos recíprocos van a indicar una acción mutua entre los sujetos. Por ejemplo, Carlos y María se mensajean. Esta acción que realiza Carlos y que realiza María es mutuamente, es mutuo. Tanto María como Carlos realizan esa acción voluntariamente. Entonces, cuando acontece eso o cuando estamos frente a una acción que es realizada mutuamente entre estos sujetos, vamos a llamarlo verbos recíprocos. Dice, ellos se aman en secreto, ellos se aman. Aquí vemos se aman, ¿ya? Que hay una acción que se realiza mutuamente entre nuestros sujetos, entonces estamos frente a un verbo recíproco. Bueno chicos, esa fue la clase del día de hoy. Recuerden que
tienen que argumentar las respuestas del nivel intermedio y avanzado, y lo van a encontrar pues en la página 13 y 14 de sus manuales. Muy bien chicos, conmigo será hasta la próxima. Muchas gracias.